Cuando te hacen la prueba de PCR, te toman una muestra del exudado nasofaringeo, enviamos la muestra al laboratorio, que se encarga de buscar alguna secuencia genética específica del virus que quieras estudiar, en este caso el coronavirus. Y esta prueba lo que hace es pillar ese material genético en caso de que existiese y amplificarlo lo suficiente para que pueda ser leído o detectado. Es como una lupa. Cada una de estas amplificaciones se llama ciclos. Si la muestra tiene mucho material genético del virus, solo serán necesarios algunos ciclos para que se realice esta detección. Pero si la muestra tiene muy poco material genético, serán necesarios más ciclos para que se pueda detectar. La cantidad de ciclos necesarios para realizar la detección de este virus es lo que se conoce como umbral de ciclos. Y es aquí donde podríamos estar haciendo algo mal o por lo menos bastante mejorable. Piensa en estas dos muestras. Una de ellas está llena de virus y la otra no, pero cuando las envías al laboratorio, el resultado de esta amplificación es positiva en ambos casos. Y si eres positivo a esta prueba, la interpretación es que tú eres COVID positivo, estás enfermo y eres muy contagioso. Y toda la cascada de medidas que todos conocemos. Y nadie duda que en medio de la catástrofe que hemos vivido y que continuamos viviendo, y de todo el desconocimiento que teníamos al principio de esta enfermedad, de a quién atacaba, quién era más susceptible, quién era más contagioso, sin lugar a dudas esta era la opción más sensata. Aislar a todo lo que pareciese u oliese a COVID. En esta batalla contra este virus era preferible pecar por exceso que por omisión. Pero esta afirmación de si eres positivo es que estás enfermo y eres muy contagioso no es del todo cierta. Porque para ser contagioso necesitas tener la capacidad de infectar a otros. Y esa secuencia del virus detectado tiene que tener la capacidad para replicarse en otras personas. Algo que podemos medir cultivando el virus en el laboratorio y ponerlo en las mejores condiciones para que él pueda crecer y replicarse. Si este virus crece en un cultivo, es bastante probable que seas infeccioso y descarta por completo que se haya replicado un material vírico que sea inviable o muerto. Y los estudios que han ido saliendo poco a poco a la luz pública indican que existe una relación directa e inversa entre la cantidad de ciclos que son necesarios para que te detecten o salgas positivo y la posibilidad de que esa muestra se pueda cultivar en el laboratorio. O sea que entre menos ciclos se necesiten para dar positivo, es más probable que puedas cultivar el virus o hacerlo crecer en el laboratorio. O sea, que seas infeccioso. Es más probable que esa muestra esté llena de virus, que ese virus sea contagioso y con una capacidad de replicarse en otras personas, como el ejemplo de la primera muestra, del ejemplo anterior. Y por otro lado, si se necesitan muchos ciclos para que esta prueba salga positiva, pues es bastante probable que no se pueda cultivar en el laboratorio, o sea, que seas poco o nada contagioso. En este ejemplo extraído de este artículo podemos ver cómo con un número de ciclos entre 13 y 15 o entre 13 y 20, el 100% de las muestras enviadas al laboratorio consideradas como positivas por PCR, en estas muestras el virus se podía cultivar y replicarse en el laboratorio, pero conforme se aumentaba la cantidad de ciclos o amplificaciones, la posibilidad de poder cultivar va disminuyendo poco a poco, porque precisamente hay material genético inviable, muerto o con poca capacidad de replicación. O sea que saber el número de ciclos es una medida o un dato bastante importante para saber la capacidad de un positivo, saber si es contagioso o no es contagioso. Y nos ayudaría a resolver muchas incógnitas y todas esas situaciones curiosas que hemos vivido en los últimos meses. Ya sabes, estas personas asintomáticas que son positivas un día, al día siguiente son negativas y luego al cuarto día son positivas, o todas aquellas personas que son positivas a la PCR del virus pero luego le miden los anticuerpos y no tienen, o todas aquellas situaciones que hemos visto en la televisión de personas que se montan en un avión, son negativas en la prueba antes de montarse al avión, pero cuando llegan a su lugar de destino le hacen una prueba y ahí sí sale positivo. O todas aquellas situaciones curiosas que no solamente hemos vivido los sanitarios, sino cualquier persona, que podemos contar por millares, personas que son positivas asintomáticas y luego le haces la prueba PCR a todas las personas de su entorno y ninguna de ellas son positivos, incluso a personas con las que estos positivos asintomáticos han compartido
duermen por las noches e intercambian fluidos. Y te preguntas, oye, ¿por qué si esta persona es tan contagiosa no ha podido contagiar ni a las personas con las que convive? En fin, muchas explicaciones que la gente experta en el tema ha intentado encontrar una explicación. ¿Será que algunas personas tienen una ventaja, una predisposición que les hace mayor o menor susceptibles a contagiarse? ¿O fue que no le metieron lo suficientemente atrás el bastoncillo y por eso no están tomando muestras correctas? ¿O simplemente que el laboratorio donde te dio positivo, ese es el buen laboratorio, pero al laboratorio al otro que fuiste pues te dio negativo, ese laboratorio no es bueno? Todas las explicaciones con respecto a este fenómeno han siempre sido dadas bajo la premisa de que esta prueba, la famosa PCR, es incuestionable. Y de hecho yo también creo que es incuestionable. Lo que es bastante cuestionable es la interpretación que nosotros estamos haciendo de esa prueba. Los 3 puntos importantes de todo esto y sobre los que creo que debemos reflexionar son: primero, que los resultados ofrecidos por los laboratorios son simplemente expresados como positivos o negativos. Simplemente contestan un sí o no a la pregunta. No hacen ningún tipo de discriminación si eres contagioso o de si eso que se ha amplificado ha podido ser un virus muerto o inviable sin capacidad de replicarse. Segundo, muy pocos o por lo menos ninguno de los laboratorios de los que tengo conocimiento ofrece el valor del umbral de ciclos y no proporcionan una medida de la carga viral de la muestra, lo cual podría brindarle una información bastante relevante a los sanitarios que están tomando las decisiones tanto de tratamiento como las medidas de aislamiento de esas personas. Imagina todo lo que podría cambiar solo con saber ese dato, todos los problemas que nos ayudarían a resolver en los colegios, por ejemplo, donde si un niño sale positivo a la prueba PCR se tiene que aislar a toda la clase, y todo el efecto dominó que eso tiene sobre las personas que rodean a esos niños. Pero si podemos saber si ese positivo se ha obtenido con una amplificación de más de 35 ciclos, pues podemos afirmar que es muy probable que ese fragmento del virus no sea viable o sea material genético muerto. Deberíamos aislar solo a una persona, pero no a toda la clase. Este ejemplo lo podemos extrapolar a cualquier lugar, empresas o lugares o instituciones donde convivan o trabajen muchas personas. Aún es necesario tener una prueba PCR negativa para dar de alta a alguien, suspender una cuarentena o simplemente coger un avión y viajar. Está en muchos casos condicionado al resultado de esta prueba. Y por último, y esto también es bastante relevante, es que la gran mayoría de los laboratorios hacen por defecto más de 30 o 35 ciclos. O sea que una parte importante de las personas asintomáticas, aquí tengo que dejar claro que estoy hablando de las personas asintomáticas, que dan positivo podrían no ser contagiosas o simplemente la prueba ha amplificado un material genético demasiado pequeño, no viable o un material genético muerto. Y en estos casos, dar positivo a la prueba no necesariamente significa que tú estés enfermo, ni mucho menos que seas contagioso. Estos datos han sido confirmados por otro gigantesco estudio publicado en las últimas semanas en la revista Nature, en donde se hicieron pruebas PCR a al menos 10 millones de personas en el epicentro de la pandemia, en Wuhan, en donde quedó claro que las muestras del sudado nasofaríngeo de las personas positivas asintomáticas, o sea, positivas simplemente por hacerle la prueba PCR, estas muestras no era posible cultivarlas en el laboratorio, el virus no se podía replicar. Estos hallazgos se confirman porque allí también rastrearon a todos los contactos de estos positivos asintomáticos y ninguno de esos contactos fue positivo a la prueba PCR. Si bien estos estudios en China no son extrapolables a un 100% a nuestro estilo de vida occidental, pues sí que ofrecen muchas respuestas a las incógnitas que veníamos teniendo en los últimos meses. Y aquí es cuando pienso que precisamente no poner todas estas cosas en primera plana y no hablarlas o no debatirlas públicamente es lo que genera la chispa o le da mucho más vida a todos estos movimientos antisistema, negacionistas o conspiradores, porque piensan que se les está ocultando información, que se les está mintiendo y que se les está engañando. Porque entender todas estas particularidades, todas estas diferencias son las que nos harán ganar la batalla a este bicho, nos ayudarán a salir del atolladero, tanto desde el punto de vista sanitario y humanitario como en el económico. Ganaremos más confianza para viajar, consumir, desplazarnos, etc. Se podrán ahorrar recursos e invertirlos en el lugar correcto y volveremos más rápido a nuestra ansiada realidad pre-COVID. También nos ayudará a disminuir la cantidad de historias tan dramáticas que muchos colegas cuentan de personas que ya han pasado el COVID pero que siguen dando positivo a la PCR.
Estas personas se consumen vivas y abandonadas sin poder ver a sus familiares simplemente porque la prueba sigue dando positiva. No puedes asistir a un entierro de tu familiar porque sigue dando positiva. Estoy dando algunos ejemplos. Situaciones que te ponen los pelos de punta, pero que en algunos casos son claramente evitables. También podríamos evitar muchas situaciones que pasan en el entorno del campo quirúrgico, en donde tenemos pacientes que necesitan ser operados de forma relativamente preferente, pero algunos de ellos salen positivos a la prueba PCR. Son totalmente asintomáticos para la enfermedad, pero la consecuencia natural, que en principio era razonable, es que no lo puedes meter a quirófano. Evidentemente a esa persona no la podías meter a quirófano, a menos que sea una urgencia y que decidas vestirte de astronauta para realizar la intervención. Esto es muy jodido porque ya no sabes cuál es el límite que divide los buenos actos de la negligencia médica. La negligencia de no operar a un paciente simplemente porque es positivo y de que te tengas que inventar que es una urgencia para poder meterlo a quirófano. Y ya no podemos negar que no tenemos información y que no tenemos literatura científica que aborda estos temas. No tenemos la excusa de que tenemos la posibilidad de tomar mejores decisiones basados en todo el conocimiento que hemos adquirido últimamente. Las soluciones que recomiendan los expertos son, primero, que los laboratorios informen sobre el umbral de ciclos para que el médico o el sanitario que esté a cargo de la persona que dé positiva y sea sintomática pueda tomar una mejor decisión. Y segundo, recomiendan que se debe bajar el punto de corte que están utilizando los laboratorios para informar si alguien es positivo o no. Les remito a este documento emitido por el gobierno de Reino Unido hace un par de meses, en el que ya ponen de manifiesto todas estas cosas. Pero nosotros no lo estamos viendo, no estamos haciendo nada y las cosas siguen igual que antes. La PCR es una prueba muy valiosa y nos ha ayudado increíblemente en la lucha contra este virus, pero ya estamos en otro momento del entendimiento de esta patología. Y la mejor forma de salir adelante es tener la mente abierta, adaptarnos y evolucionar bajo la base de la experiencia que obtenemos todos los días, pero no negar y descartar la información que sigue saliendo a la luz pública única y exclusivamente porque no confirma nuestras conductas actuales. Entiendo que existen muchas limitaciones para llevar a cabo todos estos cambios, porque una PCR positiva en una persona asintomática puede ser alguien que está empezando la enfermedad y aún no sabe que va a tener síntomas, o puede ser también una persona que ha pasado la enfermedad. Pero precisamente este valor, el de la cantidad de ciclos necesarios para que tú des positivos, cambia por completo las reglas del juego. Por algo se comienza y creo profundamente que estas son las cosas que deberíamos estar presionando a los que toman las decisiones para que se pongan en marcha. Bueno, espero que les haya servido esta información. He intentado hacer un ejercicio de honestidad, intentando cazar el sentido común y la última literatura científica que tenemos a disposición en la actualidad. Esto no es ni mucho menos una invitación para que abandonemos o dejemos de lado todas las medidas de prevención que tenemos en la actualidad, como el distanciamiento social y las mascarillas. Hasta que estas cosas no se implanten o hasta que no tengamos estas cosas más claras, una persona que salga positiva, aunque sea sintomática, tiene que seguir siendo considerada como contagiosa. Este es un espacio para el diálogo y para compartir conocimiento, para compartir percepciones y puntos de vista. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún punto de la presentación en la que haya que matizar o rectificar, por favor en comentarios. Muchas gracias.